al Señor. Quítalo a Él y colócate tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto glorifican al Señor? Un aplauso al que vive, damas, apláudalo. Porque Él es fiel, porque para siempre son las misericordias del Dios eterno. A su nombre. Oye, parece que no hay nadie aquí. A su nombre. Que sepa el diablo que estamos los aleluyas en este lugar. Amén. ¿Cuántos estamos en este lugar? Quiero que vaya conmigo rápidamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Quiero tocar un tema que se llama No temas. Amén. Se llama No temas. Usted mira, pastor, ¿cómo así? Quiero tocar este tema porque quiero mostrarle a usted cómo en muchos hombres de Dios hubieron pruebas, dificultades, tropiezos, problemas, pero también hubo respuesta de Dios. Porque Dios nunca te abandona en medio de cualquier circunstancia difícil. Amén. Dice la santa y gloriosa palabra de Dios, si la encontró, diga amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Segundo carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Palabra fiel y digna de ser oída por todos. Amén. Dale gloria a Dios en esta mañana. La palabra del Señor en los tiempos del apóstol Pablo, usted conoció la historia mejor que yo. Cómo Dios levanta a un hombre que era un perseguidor, un asesino, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que tenía una cualidad de creer que podía perseguir a la iglesia y de matar a los cristianos porque él creía que esto era lo bueno delante de Dios. Pero la palabra declara que un día, yendo a Damasco, encontró a aquel hombre que hoy, oiga esto, encontró a aquel hombre cuando el Señor lo baja del caballo, lo baja de su altivez. La palabra declara que ahora este hombre llamado Saulo, ahora es convertido en el apóstol Pablo, un hombre al cual fue transformado por la mano de Dios. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que después de haber sido un asesino, Dios lava el corazón de un hombre con la sangre de su Hijo amado Jesucristo, y ahora lo prepara y lo hace no un pescador, oiga esto, lo hace un pescador de almas de hombre. La Biblia declara que el apóstol Pablo era el hombre, el apóstol al cual predicaba a los gentiles, y me llama mucho la atención porque era un hombre al cual con una cualidad de Dios, era un hombre elocuente en palabra, pero no solamente elocuente en palabra, sino que también era un hombre de fácil de expresar y un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Pero algo que me empiezo a notar con la palabra, y es que el apóstol Pablo, cuando el Señor lo llama, cuando el Señor cambia su destino, ahora Pablo empieza enseguida a predicar el mensaje que cambia, que transforma. Pero ahora está escribiendo algo a los corintios. Oh, la Biblia declara que cuando estaba escribiendo esta palabra
palabra, se cree que al apóstol Pablo no estaba en los momentos más fáciles de su vida, pero era perseguido ahora por causa de los rudimientos de Cristo. Pero Pablo empieza a dar unas pautas y empieza a dar una enseñanza impactante cuando empieza a declarar y a decir: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia, oiga esto, sea de Dios y no de nosotros, para que la excelencia del poder de Dios se manifieste en nuestras vidas mortales. Alabamos a Dios. Yo no sé si está entendiendo el mensaje, pero Dios en este tiempo quiere enseñarte, iglesia amada, que somos barro en las manos del mejor alfarero. Alguien puede alabar a Dios. Somos barros en las manos de Dios, porque cuando somos barro en las manos de Dios, entonces Dios prepara un gran arsenal para llenarte, iglesia amada, y para dotarte de su gloria. Alguien puede alabar a Dios en esta mañana. Porque el apóstol Pablo no toma y dice: tenemos este tesoro en vaso de oro, sino en vaso de barro. A mí me llamaba mucho la atención, porque las vasijas de barro tienen que ser moldeadas por las manos de un alfarero. Las vasijas de barro tienen que ser manoseadas. El barro tiene que ser preparada, la arcilla tiene que sacarle toda la viruta, no solamente la viruta, sino todas las piedras que vienen pegadas al barro. Tras de eso, el sucio de la arena frágil que se le pegue al barro, porque esto no sirve al barro. Ahora el barro necesita ser bastante viscoso para poderse hacer una vasija. Después de esto, el barro tiene que entrar al proceso. Diga conmigo: al proceso. Y en el proceso, el barro, para poder formar una vasija, necesita pasar primero por algo que son las manos del alfarero. Diga conmigo: las manos del alfarero. Y en las manos del alfarero muchas veces tiene que entrar ahora ¿a dónde? Hacia el torno, que es como especie de un molino que va dando vuelta. Un torno de esta manera. Anteriormente eran hechos en piedras estos tornos, pero ahora hay máquinas que los hace con madera y con piedra. Pero la Biblia declara que tenemos un tesoro en vasos de barro, para que se manifieste el poder, la excelencia del Dios eterno. Y me llama mucho la atención, porque el barro ahora, después de ser preparado, tiene que entrar al horno para ser moldeado. Dile al que está a tu lado: para ser moldeado. Y ahí muchas veces el barro, cuando se le está dando forma, cuando se está amasando el barro y cuando se le empieza a dar forma al barro, el barro muchas veces se cae. Muchas veces tiene que estar, el barro tiene que estar de una forma muy viscosa, porque si está muy blando, muy frágil, muy aguado, entonces empieza a deshacerse. El barro tiene que quedar a un punto, porque si no tiene ese punto, entonces no sirve para hacer una vasija. La Biblia declara, oiga esto, Jeremías declara también sobre los vasos de barro, y empieza a declarar que hay vasos de honra, pero también hay vasos de deshonra. Cuando quiero hablarle del vaso de honra, es porque el vaso de honra es el que Dios prepara con sus manos. El vaso de deshonra también es el que Dios prepara con sus manos. Pero hay dos cosas que identifican al vaso de honra, y hay algo que identifica al vaso
vaso de deshonra. Hay algo que el vaso de honra siempre es sumiso a la voz de Dios. Oiga esto, el vaso de honra siempre es usado por Dios. Esas son las dos cosas. Pero la tercera del vaso de deshonra es que el vaso de deshonra siempre que va a ser usado se quiebra, siempre que va a ser usado se daña, siempre que va a ser usado no sirve para eso. Entonces empiezan a tomarlo como un vaso de deshonra, y el vaso de deshonra es puesto como en la caneca de la basura. Y cuando ya el vaso de honra ya está horrible, maluco, cuando ya se cuartea mucho, porque la arcilla tiene que entrar, oiga esto, tiene que entrar después de ser moldeado por la mano del alfarero, tiene que entrar hacia el horno para ser preparado y para fortalecerse. Pero cuando el vaso es de honra, el vaso va a quedar al punto. Oiga esto, pero cuando el vaso es de deshonra, el vaso se va a quebrar una y otra vez, y cada vez que entre al fuego se va a reventar, se va a tostar, se va a cuartear. Yo quiero decirte en esta mañana, Dios está buscando vasos de honra que no teman a lo que Dios tiene preparado para ti, iglesia amada, a lo que Dios tiene dispuesto para ti. No importa la adversidad, no importa el otoño, no importa la prueba en la que te encuentres en esta mañana, más bien mirando la excelencia de Dios que quiere reposar en tu vida, que quiere perfeccionar su obra perfecta en tu corazón. Alguien alaba a Dios. Vaso de barro. Dile al que está a tu lado, para hacer un vaso de barro se necesita hacer barro en las manos del alfarero. Dile. Y muchas veces nos duele. Cierto que nos duele muchas veces. Cuando en la prueba tenemos que llorar. Te dirá, pero es que el pastor sí habla de la prueba. Es que yo le hablo con propiedad. ¿Sabe por qué? Porque yo vengo del desierto, yo vengo de las pruebas. Yo no nací en una cuna pentecostal. Oiga esto, yo no nací en una cuna pentecostal. Que todo me lo enseñó mi padre, no. A mí me enseñó mi Padre Celestial. Algo hablaba con un hermano en estos días. Y me gusta decirlo de esta manera. Aquí está mi hermanito. Pero hablábamos algo que me llega al punto. Él me decía una vez que alguien le dijo a él que el pastor se conoce por las ojeras. Y yo quiero decirle que es mentira. Porque el pastor no se conoce por las ojeras. Porque conozco muchos ministros que se pegan en la madrugada en el computador solamente a chatear. Y ni siquiera oran, ni buscan la esencia del Espíritu Santo. Mentira del diablo. El pastor se conoce por la rodilla. Usted mírele a un pastor verdadero, las rodillas tiene que tener callo de camello. Oiga esto, tiene que salirle callo en sus rodillas, pagando el precio por las almas, pagando el precio por el perdido, por el necesitado. Iglesia amada, no es buscar fama, no es buscar protagonismo, es buscar la presencia de Dios. Yo pensé que se iba a alegrar. Es buscar la presencia de Dios. Hay algo que me llama la atención, porque la vida del cristiano muchas veces tiene que ser sufrida. Porque la vida del cristiano muchas veces tiene que ser probada. Porque la
vida de los hombres y mujeres de Dios tenemos que padecer muchas veces. Y Dios me daba palabra y me decía, porque es necesario para que mi poder se perfeccione en medio de tus debilidades. Usted sabe qué le sucedió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón que 3 veces le rogó a Dios que lo quitara. ¿Y sabe por qué le fue puesto el aguijón a Pablo? Porque Pablo era un hombre que se había guardado desde que conoció al maestro. Y era íntegro, sin mancha. Oiga esto. Se atrevió a decirlo, aprende de mí. Oiga esto. Así como yo del maestro. Se atrevió a decir, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Era un hombre que se había preparado y se había guardado en santidad y en pureza. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que usted nunca ve a un Pablo que se está quejando. Muchas veces levantamos manos a la iglesia, pero no venimos con una alabanza, sino con una quejadanza. Se acabaron los amén. Con una quejadanza venimos delante de la presencia de Dios. La Biblia declara que el apóstol Pablo fue un hombre al cual se humillaba delante de la presencia de Dios, a pesar de que era perseguido, a pesar de que tenía aquel aguijón terrible que lo había marcado y que 3 veces había rogado al Padre Celestial y nada solucionaba Dios en su vida. Ya a la última le dijo, ya basta, Señor, quita de mí este aguijón en mi carne. Y declara la palabra que el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice, ya basta, oh bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Por eso es necesario entender que somos barro en las manos del alfarero, somos barro en las manos de Dios. Y cuando entendemos el propósito de Dios, cuando comprendemos que en medio de la prueba estamos entrando, oye esto, al torno, y después del torno Dios nos está preparando para meternos al fuego. Pero sabe algo, cuando Dios te mete al fuego, la llama no te matará. Entiende algo, la llama de Dios te purificará. Alabamos a Dios. Y es algo tremendo, porque cuando la llama de Dios se enciende, no te enciende para tenerte amedrentado, no se enciende para exterminarte, no. Cuando la llama de la gloria viva de Dios se enciende para Él perfeccionar su obra en tu vida, Él lo va a hacer cueste lo que cueste, pase lo que pase. Él lo va a preparar al punto que lo va a hacer contigo. Y no solamente contigo, sino que ahora te va a perfeccionar en ti, porque Dios cuando llama a alguien, Él lo hace perfecto. Entienda algo, a la plenitud de Cristo nos hace creer, y no solamente creer, sino crecer en su presencia. Por eso el apóstol Pablo le fue impuesto este aguijón. ¿Sabe para qué? Para que el poder de Dios se perfeccionara en el apóstol Pablo, como lo quiere hacer contigo. El apóstol Pablo solamente fue un hombre lleno del poder de Dios. Yo te vengo a hablar de aquel que levantó a Pablo. Yo te vengo a hablar de aquel que levantó a aquel hombre que fue un asesino y lavó sus pecados. Yo te vengo a hablar de aquel que se levantó de entre los muertos para traer esperanza. Ese es el vaso de honra del Padre Celestial. Se llama Jesucristo. Alabamos a Dios. Y en Él están los designios de la iglesia y de esta humanidad. Tú, el que está a tu lado, has sido llamado para no temer. ¿Cuántos han tenido pruebas difíciles en estos días?
El apóstol Pablo declara que estamos atribulados en todo. Después de esto empieza a decir, para que la excelencia del poder de Dios esté en nosotros y en nosotros, que estamos atribulados en todo, pero angustiados, pero no angustiados, en apuros, pero no desamparados. Y me llama mucho la atención porque los hombres de Dios muchas veces tienen que padecer por causa de los rudimientos de la verdad de Cristo. Por causa de Cristo. Si usted ve a un Pedro que está huyendo por causa de la matanza a los cristianos. Es más, si vamos a Hechos de los Apóstoles, encontramos a un Felipe que está huyendo en el capítulo 4, en el capítulo 8, versículo 4 en adelante, porque habían matado a Esteban. Y no solamente lo habían matado, sino que ahora echaron las ropas a los pies del apóstol Pablo cuando era Saulo. Porque los hombres de Dios muchas veces tenemos que padecer. Porque muchas veces tenemos que vivir en una sociedad amarillista que no quiere nada con Dios, y que en vez de venir a Dios critican a Dios, critican todas las cosas de Dios. Y una de las cosas que me impacta es que Dios en su infinito amor tiene misericordia del perdido, pero Dios en su perfecta voluntad muchas veces permite esta situación. ¿Sabe para qué? Para Él perfeccionar su obra en cada corazón. Yo no sé cómo viniste en esta mañana. De pronto viniste con pruebas tan terribles. De pronto te acercaste a este lugar atribulado. Te acercaste angustiado. La Biblia declara que Pedro estaba en una cárcel, pero la iglesia oraba por Pedro. Que también el apóstol Pablo en Hechos 16 también cayó preso en una cárcel. Si usted ve en Hechos capítulo 27, encuentra que hay un Pablo que se dirige hacia Roma, hacia la muerte. Oiga esto, Pablo se dirigía ¿hacia dónde? Hacia su propia tumba. Pero a causa de esto llegan a Malta, y cuando llegan a Malta, en aquel lugar empieza a acontecer algo. Diga conmigo algo. La Biblia declara que ahora caen en aquella isla, y cuando caen en aquella isla, ahora Dios estaba con Pablo. Ni siquiera lo atendieron con una humanidad, con buena hospitalidad. La palabra declara que Pablo, el apóstol Pablo, mientras estaba ahí colocando ramas secas en el medio del fuego, una víbora se le pega en el brazo y lo pica, y todos están esperando la muerte de Pablo. Pero ¿sabe algo? Cuando todos estaban esperando la muerte del apóstol, la Biblia declara que estaba más vivo que nunca. Yo no sé cómo has venido, pero es necesario que entiendas que las pruebas en el cristiano son necesarias para que Dios perfeccione su obra perfecta en nuestras vidas. Es necesario que entiendas que en medio de cualquier circunstancia Él estará contigo para librarte. Su nombre. ¿Sabe qué está sucediendo en otras partes del mundo? Y cosas que no presentan en las noticias cotidianas en cualquier país. Cristianos asesinados, quemados. Tremendo. Cristianos se los cogen con garrotes, con palos, y les dan para que nieguen la fe. Cristianos que están siendo colgados en el Medio Oriente por ser cristianos. Impresionante, pero cierto. ¿Usted sabía eso? Eso no se habla muy poco ni en las iglesias.
Mientras nosotros estamos aquí ricos y le estamos diciendo ya cuándo va a terminar el pastor. Muchos allá en Alemania se reúnen allá en los montes, en África, en un día como hoy, para poder alabar a Dios. ¿Sabe qué sucedía cuando la cortina de hierro estuvo sobre la tierra? ¿Sabe cuál era la cortina de hierro? ¿Hay alguien aquí que me puede decir qué era la cortina de hierro? Cuando se había levantado el muro de Berlín, los historiadores, ¿a dónde están? Esto fue terrible. Hitler